Muy bien, y les anticipé que íbamos a recibir a el doctor Diego Romero, que está con nosotros para compartir un rato la tarde. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes, ¿cómo andás? Pero muy bien, bueno, con este tema que yo adelanté un poco, pero que lógicamente por lo general escuchamos, pero no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de un recurso, de un amparo. Claro, sí. Bueno, primero, para entrar en el tema, ¿no es cierto? Los amparos es una acción judicial rápida que se interpone cuando un ciudadano se encuentra o se siente vulnerado en cuanto a sus derechos fundamentales por parte del Estado o por parte de un particular. En este caso nosotros vamos a conversar un poco respecto a los amparos de salud, ¿sí? Esos amparos de salud son aquella acción judicial que se interpone cuando una obra social o una prepaga no cumple con la prestación de determinadas operaciones, autorización, la provisión de medicamentos y demás, que el ciudadano que es afiliado a esa obra social o prepaga solicita por la prescripción médica, ¿no es cierto? Acá hay que aclarar que, bueno, que nosotros, yo particularmente, y los jueces que van a resolver estos recursos de amparo, somos todos profesionales jurídicos, ¿no es cierto? Por eso nos valemos mucho en lo que los profesionales de la salud nos indican. Por eso siempre es bueno y que en los pedidos, en las solicitudes, el médico sea claro y establezca si la prestación o los medicamentos que debe tomar la persona debe ser urgente o no, ¿no es cierto? Claro. En eso va a variar o no si el recurso de amparo es viable o no. ¿Sí? Bueno, y lo escuchamos mucho, lastimosamente, en muchos casos donde obviamente se necesita con urgencia o cierta medicación, el acceso a medicación o a poder, como bien decías vos, algún tipo de cirugía y demás, donde es con premura, ¿no? Tiene que ser ahora. Claro. Y las personas no encuentran esa respuesta, ¿no? Claro, porque por ahí una operación o el comienzo o el inicio de un tratamiento, si se prolonga en el tiempo para comenzar, puede causar daños graves en la salud de la persona. ¿Y hay un requisito o no? No, hay veces que... ¿El tiempo que tiene que pasar? No, lo que sí debe haber es dos cuestiones, o la negativa de la obra social o de la prepaga, o el retardo en la contestación, o sea, el silencio por parte de esta entidad, ¿no es cierto? Bien. Por eso lo que siempre se recomienda cuando uno va a su obra social a querer autorizar determinada cirugía, determinado tratamiento, ¿no es cierto? Es bueno hacer una notificación fehaciente, porque ¿qué nos pasa? Rutinariamente nos vamos a la obra social o prepaga y pedimos que nos autorice y nos dicen, sí, bueno, ya nos comunicamos con vos y es todo verbal, ¿no es cierto? Si bien por ahí al inicio de la solicitud se realiza verbalmente, si pasa un tiempo y no obtenemos respuesta es bueno notificar mediante una carta de documento o mediante una nota hacia la prepaga o obra social para que ellos se sientan en el compromiso de contestar por el sí o por el no. Claro. Y si tenemos una contestación negativa, ya tenemos abierta la vía del amparo, ¿no es cierto? O como así también si tenemos un silencio. Esa ¿sí? Omisión, te iba a decir yo también, sí, se interpreta como, ¿cómo se interpreta la omisión? ¿Como que puede iniciar el amparo? Exactamente, ya queda abierto la vía del amparo. Imagínense si una persona debe hacer una cirugía de urgencia que debe hacer mañana o pasado, y la obra social o prepaga no nos contesta ese tiempo, por eso siempre al intimar se pone un plazo, ¿no es cierto?, razonable, siempre dependiendo del informe médico, porque el médico va a ser el que nos va a decir si es urgente o no. Que sabe que te va a dar el visto bueno, digamos, para hacer este recurso. Así es, y ahí tenemos, bueno, diferentes alternativas y formas de que las obras sociales o prepagadas deben de cumplimentar, deben de cumplir con esto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, que son las prestaciones mínimas que todas las obras sociales y prepagadas deben de cumplir, ¿no es cierto? Como así también tenemos leyes especiales para aquellas personas que tienen determinadas patologías, donde las obras sociales deben dar un cumplimiento o una prestación del 100% de toda esa cobertura, como ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, también aquellas personas que tienen certificado único de discapacidad, digamos que tienen algún tipo de discapacidad. En esos casos la obra social o prepaga debe cumplirle o debe darle esas prestaciones al 100% sin que el afiliado pague nada, ¿sí? Y también, bueno, tenemos el PMI, que es el Plan Médico Infantil, Plan Materno Infantil, perdón,
que da prestaciones para los recién nacidos, ¿sí? Ejemplos, la provisión de pañales, de determinadas leches, si es que necesita algún tipo de alimentación especial, ¿no es cierto? Como así también la cobertura para las personas con edad avanzada, ¿sí? Que son aquellos que ya necesitan un cuidado un poco más intenso y un poco más rutinario, como ser, no sé, cuidadores domiciliarios, algún tipo de provisión de pañales para las personas adultas y demás, siempre obviamente basándonos en lo que el médico de cabecera establece, ¿sí? Diego, y una vez bueno, que se determina que es necesario, que van a tener que intervenir un profesional, la familia recurre a un profesional como vos en este caso, ¿es engorroso iniciar el trámite o no? Primero por ahí muchos tienen miedo de hacer algo porque hay obras sociales sindicales que es manejada por el propio sindicato y tienen miedo a obtener una represalia hacia su trabajo, Claro. ¿no es cierto? Pero bueno, en ese sentido, siempre lo que nosotros del estudio buscamos es primero solucionar el inconveniente al cliente, ¿no es cierto? ¿De qué forma? Primero conversando, siempre cuando hablábamos en otras oportunidades bueno, que conversábamos entre nosotros, de siempre buscar la alternativa para que la respuesta del afiliado sea rápida y pueda ocupar o pueda tener esa prestación. Claro. Y bueno, y como última medida ir a la acción judicial. Pero sí hay aquellas personas que no tienen esa respuesta por parte de las prepagas o la obra social, se comunican a un profesional del derecho y bueno, y ahí se comienza a hacer los trámites correspondientes para ya iniciar o hacer o sea, preparar la vía del amparo para que ésta sea favorable. ¿Y te ha pasado que cuánto tiempo más o menos transcurre entre que uno empieza todo ese trámite? Eso hace que también, bueno, imagino que ya desde la obra social o la prepaga, bueno, ya ven que hay otra acción, se pasa a otra instancia, digamos, ¿no? De ese pedido que quizás viene hace mucho tiempo. Claro, sí. ¿Y qué pasa en ese sentido? Cuando se inicia un recurso de amparo, hoy cuando comenzaba le decía que es una acción rápida, ¿no es cierto? Con ese recurso de amparo, si bien el proceso en sí del recurso de amparo puede durar 6, 7 meses, siempre se solicita con una medida cautelar. ¿Qué significa esa medida cautelar? Es que se dé cumplimiento a lo que nuestro médico de cabecera nos prescribe. Ejemplo, la provisión de medicamentos, la autorización para la realización de una determinada cirugía y demás. En ese sentido, el juez se expide rápido, ¿sí? Se presenta un recurso de amparo, a los 2 o 3 días el juez ya está decidiendo, ¿sí? Imponiéndole la obligación a esta obra social o prepaga a que cumpla con eso. Y si pasa que, por ejemplo, puede pasar que desde la obra social contesten que, porque muchas veces es una prótesis o alguna otra cuestión, que va a tardar tanto, que no hay disponible y tiene que establecer algún tiempo, ¿no? ¿Cómo se trabaja Sí, en ese momento? hay por ahí que existen inconvenientes por aquellos productos que son importados, que son de Sí. otros lados y tienen problemas para ingresar al país y demás cuestiones, ¿no es cierto? Pero siempre hay alternativas, siempre hay alternativas y se contempla. Generalmente siempre, por eso es bueno cuando ya tenemos o que la obra social o prepaga no nos contesta o no nos dice nada, ya preparar la vía para no esperar mucho más tiempo, ¿no es cierto? Totalmente. Así es, y hay medicamentos ¿ven? Que son muy costosos, hay veces que para un tratamiento en particular ese medicamento es de alto costo y a la propia obra social también le desequilibra económicamente, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Y en ese sentido el Estado también es responsable, se pone en el recurso de amparo la corresponsabilidad del Estado para que se haga responsable entre ambos al suministro de eso. Hay fallos de la justicia donde determina un porcentaje, le obliga a la obra social y el resto al Estado, pero en sí lo que se busca es que, como es un derecho constitucional de la salud, que todos los habitantes y todas las personas puedan acceder a este tratamiento, a esta cirugía que necesitan. Y lastimosamente pasa, y cada vez con más frecuencia, ¿no? Estas situaciones, Diego, al menos Sí, nosotros lo digo, siempre lo recibimos, viste que también dar difusión sí. ayuda. Recibimos casos de estos, de familias que dicen hace un montón que estamos esperando, y esta Sí. cuestión, ¿no? La frase de desde la obra social no nos responden. Exactamente, sí. La verdad que más en estos tiempos está pasando más. ¿O qué busca? Las obras sociales hay que entenderlo
por ahí puede sonar feo o de otra forma, la obra social es una persona que tiene como un negocio, ¿no es cierto? Un negocio. Sí, sí. Y ellos lo que buscan es ganar dinero, ¿no es cierto? Sí. Entonces cuando tiene algo para erogar que le va, o le puede Significa causar mucho. un desequilibrio económico, ellos buscan de toda la manera no hacerlo, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido nosotros sabemos, o todos los ciudadanos deben de saber, que ellos pueden elegir, o sea, ellos tienen el derecho a elegir quién le trate. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que pasan que un afiliado quiere hacerse una operación en determinada clínica con tal profesional, claro, sí. y la obra social dice, no, está bien, yo te cubro, pero tenés que ir a esta clínica con estos profesionales, porque son los que con los que tienen convenio con la obra social para hacer este tipo de cobertura. ¿Y en ese caso qué pasa? ¿Yo tengo derecho a decir, no, yo quiero hacerlo en este lugar? Uno tiene el derecho de elegir, porque es la persona que le va a tratar, le tu va salud, tu vida. exactamente, y la que uno confía, ¿no es cierto? Sí. Por eso justamente es la elección, el derecho de elección del paciente a elegir qué médico le va a tratar, ¿sí? Eso también suele pasar mucho ahora en estos tiempos que si bien no a una intimación de la obra social no te dice que no te va a cubrir, sino que dice está cubierto en tal lugar con tales médicos, ¿sí? Y ahí se resguardan en eso, digamos. claro, claro, porque también se entiende desde la obra social, se sabe que un amparo de salud, si uno pide todo lo que pide, el juez te lo va a dar porque es la salud de una persona, ¿sí? Totalmente. O sea que por ahí siempre suelen de resguardarse en ese sentido, pero ahí, bueno, nosotros saber de que existe mecanismo para agarrar y hacer valer nuestro derecho y que nuestra salud esté garantizada en ese sentido. Y tiene implica lo que sea necesario, digamos, me refiero a que o hay algunas limitaciones que la obra social pueda decir, no, esto no está cubierto. Siempre y cuando el médico de cabecera prescribe, sí, no podemos discutir. ¿sí? Bien, a ver, ejemplo, veíamos casos semana pasada, creo que lo hablabas vos acá en tu programa, de que una persona tenía que ir a Buenos Aires y le daban solo pasaje en colectivo y no en avión, ¿sí? Si el médico de cabecera prescribe que esa paciente tiene que ir en avión, y hay que cumplir lo que el médico nos dice, porque es él el que sabe de salud, es él el que va a decir si puede o no transportarse en un colectivo, ¿sí? Pero si pone una cirugía en tal lugar y no especifica eso, la obra social le cubrirá lo que el médico pide. Totalmente. ¿Sí? Bueno, y como siempre decimos, es necesario el asesoramiento, ¿no? Por eso, de las personas que estén viendo que quizás están en una situación así también, Diego, que están hace rato esperando por alguna cirugía, como decíamos, estas situaciones que se dan, no está mal hacer esta consulta, no tener miedo a hacer la consulta y decir, bueno, vamos a recurrir a un abogado para que nos asesore y nos diga, y este recurso que nos estás diciendo sirve y es la herramienta que tenemos, ¿no? Claro, claro, sí, no hay que tener miedo, es solo consultar a un profesional, así como cuando nos duele algo, nos vamos a un médico, cuando podemos tener un problema jurídico hay que acudir a un profesional del derecho, ellos nos van a, nosotros, digo ellos, por una cuestión de conversar, ¿sí? Pero nosotros le vamos a sacar las dudas y le vamos a mostrar el mecanismo o la forma en que hay que solicitar todo, ¿no es cierto? Perfecto. Porque siempre es bueno preparar la vía del amparo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una negación, está bien, la obra social no me da, o la prepaga no me está cubriendo, pero no tenemos nada por escrito que nos diga así, ¿sí? Siempre hay que buscar y tener pruebas fehacientes para decirle al juez que es quien va a decidir. Que la otra parte manifestó algo, claro, ¿no? acá me negó la cobertura o yo pedí que me cubra determinada prestación y todavía no me contesta y debo de realizarme por esto. Acá, claro, sí. Todo claro. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Diego, ¿a dónde vamos a verte? ¿Cómo nos comunicamos? Ahí tenemos tu Instagram, que yo ya les spoileo. Vayan a seguirlo al doctor Diego Romero. Ahí está, mira, diego.r.romero. Vayan a seguir la cuenta del doctor también, porque esta semana vamos a tener novedades también ahí con él, porque lo sumamos a todo. Ya lo subimos a todo, ¿viste? También a los sorteos, todo. Pero además, para hacer cualquier tipo de consulta, quizás las personas que no están acá en Capital, primero pueden comunicarse a través de las redes o el número que están viendo en pantalla, que es tu celular también, Así Diego, es, mi celular privado, 3794-350580. Ahí me comunican, me escriben, me llaman y bueno, estamos para resolver sus problemas legales. También a la gente de Capital, estoy en Córdoba 865, oficina 2,
Córdoba entre Junín y 9 de Julio, en Sí, pleno centro, pleno tenemos centro. todos los colectivos Sí. que les pueden llegar a la zona, así que en esos lugares me encuentran y a disposición de cualquiera que tenga algún inconveniente Por legal. supuesto que sí, así que ahí ven el Instagram y el celular, como siempre te digo, sacale fotito a la pantalla, lo agendás y comentale al doctor tu caso, lo que estás necesitando y seguramente vas a saber asesorarte. Gracias, Diego, por la visita. Gracias a vos por la invitación y bueno, un saludo a todos los televidentes de Corrientes y de todas las zonas que nos están Así viendo. es, muchísimas gracias. Bueno, y no dije nada de que no trajo la torta, ¿viste? Pero te la digo ahora. Pero ya está, para el próximo encuentro, sin falta lo traigo. Perfecto, muy bien, gracias, Diego, un placer. No, tu de visita. nada.